El tema de esta mañana es, ¿qué es el zarandeo? Muchos hemos escuchado acerca del zarandeo. ¿Qué es el zarandeo? En la palabra de Dios nos muestra una simbología muy rica en todos los versículos y en la parábola del trigo y la cizaña. Después de descifrar toda esa simbología, pues vamos a entrar al campo espiritual. Empecemos con lo que nos quiere decir, ¿qué es el zarandeo? La palabra del Señor nos dice que el zarandeo, literalmente el zarandeo, para hablarles literal, yo creo que todos en casa tenemos un colador, una zaranda. Entonces, en términos literales, nosotros entendemos que para colar algo es porque algo está dañado o queremos depurar alguna cosa que no se encuentre en un estado normal, ¿verdad? En el caso de la agricultura, en el caso del campo, los agricultores pues utilizaban la criba, también utilizaban la zaranda para separar el trigo de la cizaña o de las cosas malas, ¿verdad? Entonces, para eso se utilizaba la criba o también la zaranda. La palabra del Señor nos dice en Amos, y el capítulo 9 y el versículo 9, dice: porque he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no caerá un granito en tierra. Como veis, mis hermanos, el zarandeo es para la casa de Israel, para su iglesia. No es para las demás naciones, ni para las personas que no creen en Dios, ni para las personas que no han aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. El zarandeo es para su casa. Y en el versículo 10 nos dice el Señor, en el mismo libro: a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen: no se acercará ni nos alcanzará el mal. Como veis, mis hermanos, igualmente en la casa del Señor hay buenos y malos, hay justos y justos, ¿verdad? Pero el Señor dice que morirán a espada todos los pecadores de la casa de Israel. Pero ellos se sentían muy seguros en la casa de Israel. Como ellos pensaban, como tenían un Dios de amor, un Dios todopoderoso, un Dios misericordioso, un Dios tardo para la ira, pues nunca les iba a pasar nada. Pero la palabra del Señor dice que todos los pecadores morirán a espada. Y la historia del Antiguo Testamento nos narra eso, que ellos fueron llevados a esclavitud, pasaron penurias, pasaron hambre y muchos murieron. La palabra zarandeo igual nos dice un fuerte sacudón, y también en el libro de Amos nos dice el comentario bíblico adventista que fueron sacudidos y fueron esparcidos por las naciones. Y Dios les probó de esa manera para ver si realmente aceptaban a Dios o aceptaban a los dioses paganos. El colportor evangélico, en la página 13 y el verso 4 de la sierva del Señor, nos dice: estamos en tiempos del zarandeo, en el tiempo en que todo lo que pueda ser sacudido será sacudido. El Señor no disculpará a los que conocen la verdad y no la obedecen, sus órdenes en palabras y acciones. Bien, el colportor evangélico, en la página 13 y el verso 4, nos sigue hablando: si no hacemos esfuerzos para ganar a las personas para Cristo, seremos tenidos por responsables de la obra que podríamos haber hecho, pero no hicimos por nuestra indolencia espiritual. Los que pertenecen al reino del Señor deben obrar fervientemente para la salvación de los seres humanos. Deben hacer su parte para atar la ley y sellar entre los discípulos. Como veis, mis hermanos, la hermana G. de White, en estos
capítulos del libro El Colportor Evangélico, nos dice que si nosotros pertenecemos al reino de Dios, debemos esforzarnos. ¿Para qué? Para ganar almas para Cristo. Que no sea nuestra indolencia culpa de que nosotros no hemos hecho bien el trabajo. También nos dice en el anterior que si nosotros no obedecemos, conocemos la verdad, pero no obedecemos, que no sean en nosotros palabras muertas, sino que sean palabras en acciones, ¿verdad? La parábola del trigo y la cizaña, la palabra del trigo y la cizaña nos dice en Mateo el capítulo 13 y los versículos 24 al 25, la palabra del Señor nos dice, haciendo referencia de la parábola del trigo y la cizaña, dice, les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Como veis, hermanos, en este versículo hay mucha simbología, y esa simbología lo vamos a ver. Dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre. ¿Quién es el hombre? Cuando nuestro Señor Jesucristo narra esta historia en el mismo capítulo 13 y en los versos del 35 en adelante, nuestro Señor Jesucristo le da la respuesta a toda esta simbología. Yo por el tiempo no le he puesto, pero si lo queréis ver, en el mismo capítulo 13 está la respuesta a esta parábola, porque sus discípulos le dicen, Señor, ¿qué nos quiere decir la parábola? Enséñanos, ¿qué nos quiere decir con la parábola del trigo y la cizaña? Entonces nos dice que el hombre es nuestro Señor Jesucristo, que sembró buena semilla. La buena semilla son las personas o la palabra de Dios. Y el campo es el mundo donde sembró la buena semilla. Sigue diciendo la palabra del Señor, pero mientras dormía los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Igualmente, mis hermanos, aquí en el siguiente versículo nos dice que dormían los hombres. Si nosotros lo llevamos a la parte literal, nuestro Señor Jesucristo, que estaba caminando por el medio del campo, miraría un sembrador, y dentro del sembrador nosotros entendemos que cuando hay muchos campos muy grandes de trigo y cebada, pues tienen mayordomos, gente que cuida sus terrenos, gente que cuida de sus bodegas para que nadie les robe. Pero dice que estos hombres se habían quedado dormidos. Y dice que vino su enemigo. ¿Quién es el enemigo? Nosotros conocemos quién es el enemigo, ¿verdad? Es la serpiente antigua, también conocido como el diablo o Satanás. El diablo y Satanás sembró la cizaña entre el trigo y nos dice que se fue. Para entender qué significa o qué quiere decir con la semilla que sembró la cizaña, en el comentario bíblico adventista de Mateo 13:25, la palabra del Señor nos dice, la cizaña alcanza unos 60 centímetros de alto y solo cuando madura sus granos de color oscuro puede distinguirse fácilmente de los cereales. Sus semillas son venenosas y al ser ingeridas pueden causar vértigo, convulsiones. En algunos casos, el envenenamiento por cizaña ha producido la muerte. Cuando el Señor nos está hablando acerca del trigo y la cizaña, el Señor dice que deben crecer juntos, deben estar juntos, que no se les puede arrancar porque son iguales. Solo en la época de la maduración se les puede distinguir quién es trigo y quién es cizaña. La palabra del Señor nos sigue diciendo en Mateo 13, del 26 al 27, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Vemos, hermanos, que después de la siembra,
sale la hierba y da fruto, el Señor nos dice que por sus frutos los conoceremos, ¿verdad? Eso lo encontramos en Mateo 7 y el versículo 20. Lo tenemos ahí. Así que por sus frutos los conoceréis. El comentario bíblico nos dice, ¿no?, que en su madurez lo podemos nosotros distinguir quién es trigo y quién es cizaña. Y aquí en este versículo nos muestra que por sus frutos los conoceréis. ¿Quién es trigo y quién es cizaña? El comentario bíblico adventista en Mateo 7, 16 también nos habla del fruto. Quienes aman de verdad al Señor y están enteramente entregados a su voluntad, obedecerán la voz de Dios, que habla a sus almas día tras día por medio de su palabra y mediante los consejos que Dios ha dado. Como vemos, hermanos, los que dan buen fruto, los que aman al Señor de verdad, entonces si el Señor nos dice que hay hermanos o siervos que aman de verdad, también hay personas que no aman de verdad, como el trigo y la cizaña, ¿verdad? Aman entre dientes, porque los que aman, ¿qué dicen, no? Que hacen su voluntad y obedecen la voz de Dios. Que Dios les habla día tras día, ¿a través de qué? A través de su palabra. Si nosotros no escuchamos la voz de Dios todos los días, es porque nosotros no estudiamos la Biblia. ¿Es claro, no? Si nosotros no escuchamos la voz de Dios día tras día, es porque no estudiamos la palabra del Señor. Porque el Señor, desde el Génesis al Apocalipsis, nos da miles de consejos para nuestra vida diaria. Seguimos con la parábola. Dice, arrancar. Y les dijo, el enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Vuelvo a repetir, ¿verdad? No se puede arrancar la cizaña, no se puede arrancar la mala semilla, porque nosotros entendemos que cuando están creciendo se parecen mucho. Solo en su maduración, por su color que es más oscuro, se puede distinguir quién es trigo y quién es cizaña. Pero los siervos del Señor querían arrancar esta mala semilla. Pero mira lo que nos dice el Señor en Mateo 13, 29. El Señor les dice, Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquemos también con ella el trigo. ¿Por qué nos dice esto el Señor, que no arranquemos la cizaña? Porque mirad lo que dice el comentario bíblico adventista de Mateo 13, 29. Bien. El carácter de las dos clases de personas, representando por el trigo y la cizaña, no estaba aún maduro y habría sido desastroso intentar hacer lo que proponían los siervos. Evidentemente, no era posible todavía arrancar la cizaña sin perjudicar al trigo. Cuando la cizaña y el trigo están maduros, en la madurez se conoce el carácter, realmente quién es trigo y quién es cizaña. En Mateo 13:30, la palabra del Señor nos dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Ahora mi pregunta es, ¿quién son los segadores? ¿Quién son los segadores? ¿A quién Dios le dio el poder para que pudieran arrancar la cizaña y separar del trigo?
En el libro de Mateo, el capítulo 24 y el versículo 31, la palabra del Señor nos dice: enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Como ven, mis hermanos, Dios le dio el poder y la autoridad a los segadores, a los ángeles, para que pudieran apartar del trigo y la cizaña. Pero ¿qué es lo que pasa en la iglesia? Llevando al campo espiritual, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que muchos dirigentes, muchos celosos de la iglesia, quieren poner listas, quieren separar, quieren apartar, quieren tomarse ese atributo y esa autoridad que el Señor no les ha dado a ninguno para hacerlo. Mirad lo que dice la sierva del Señor respecto a esto. A través de los siglos y aún en muchos celosos y procesos cristianos han creído que era su deber juntar y quemar o perseguir de algún modo a todos los que ellos consideraban como herejes. Cristo no ha encomendado a sus representantes en la tierra esta tarea. Esto no quiere decir que la Iglesia no debe tomar ninguna medida con aquellas personas cuya vida y enseñanza muestra ya el fruto del mal. Como veis, mis hermanos, dice que por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis. Pero claro, a veces la iglesia se toma esos atributos de juntar, de rechazar a muchas personas por sus actos pecaminosos. Nosotros no debemos confundir, mis hermanos, realmente, si Dios le dio la autoridad a los ángeles, nosotros no debemos, un punto muy importante que no debemos equivocarnos, porque en Mateo 18, del 15 al 20, Dios sí le dio la autoridad a la iglesia para que pueda reprender a los hermanos que se encuentran en pecado. Cuando su pecado ya es visible, cuando tienen pruebas del pecado, Dios en Mateo 18, del 15 al 20, sí dio la autoridad a sus miembros de iglesia para que puedan tomar cartas en el asunto. Pero no por ello nosotros vamos a separar lo que es trigo, porque tal vez personas o hermanos se mientan entre ellos o calumnien, o vemos malos actos de separación entre amigos o no se han perdonado. No podemos separarles, hermanos. Dios no nos ha dado esa autoridad. Yo como ejemplo me puedo poner, por ejemplo, yo cuando vine en la época, en el 2000, aquí a España, yo me aparté de la iglesia. Entonces yo puedo decir que yo era una cizaña, porque me aparté de la iglesia, empecé a hacer cosas que no eran debidas, me aparté de la iglesia, empecé a trabajar de lunes a domingo. La verdad que fueron casi 5 años que yo me aparté de la iglesia totalmente. Pero si la iglesia me hubiese separado, si la iglesia me hubiese alejado, pues yo no hubiese estado aquí dando este sermón. Por eso que el Señor dice que no da la autoridad a los miembros de iglesia para que separen a las personas, porque el Señor nos da oportunidad tras oportunidad para que nosotros nos arrepintamos. El Señor puede cambiar, mis hermanos, el vino, como transformó el vino, el agua en vino. Igualmente, nuestro Señor tiene el poder para transformar la cizaña en trigo. Entonces, nosotros no podemos separarlos a los hermanos, no podemos. Solo si el pecado es visible, como nos dice en el comentario bíblico adventista y en el capítulo, vuelvo a repetir, en Mateo 18, ahí sí se puede hacer uso de la autoridad que tiene la iglesia. ¿Verdad, no? En Mateo 18, del 15 al 20, nos dice, no, primeramente si has encontrado un mal en tu hermano, dice, ve y habla con él. Si no te escucha, ¿qué dice?
que cojas a 2 o 3 testigos y vayas, ¿no?, a su casa y arregles con él. Pero si no, escucha a los 3 o 2 testigos, ¿qué nos dice, no? Que hables a la iglesia. Y si no a la iglesia, pues le tomarás como gentil y como publicano. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Un ejemplo muy claro respecto a esto. Un ejemplo muy claro. Todo lo que hemos estado viendo hasta ahora, pues es lo teórico. Ahora vamos a lo práctico. Mirad un ejemplo claro de quién era trigo y quién era cizaña. Claro, nosotros ahora, como hemos estudiado los evangelios y como conocemos de la palabra del Señor, nosotros estamos seguros y decimos, Judas es cizaña. Judas fue cizaña, porque claro, le engañó, le vendió por 30 monedas de plata a Cristo. Judas fue una cizaña. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta, mis hermanos, que cuando sucedió esto, él y los seguidores le tenían en buena estima. Porque cuando una persona se preocupa por los pobres, cuando una persona quiere ejercer el bien para las viudas y ayudar a los demás, entonces nosotros le decimos, wow, qué buena persona que eres tú, si eres un hijo de Dios, que te preocupas por los pobres. Pero en Juan 12, y los versículos 4 y 5 dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Vemos que este perfume era muy caro. Nosotros conocemos la historia, pero por el tiempo voy a ir resumiendo rápido. María Magdalena había ungido los pies de nuestro Señor Jesucristo, pero viendo Judas que se derramó este perfume muy valioso y le pone precio a 300 denarios, que era un jornal en la época de Jesús. Un denario era el jornal de un día de trabajo de una persona. Imagínate, 300 denarios, era muchísimo dinero. Es igual como ahora una persona gana 100 euros al día, imagínate en 300 días. Es mucho dinero. Entonces Judas dijo, ¿por qué no se vendió y se entregó ese perfume a los pobres? Los que estaban a su alrededor, los discípulos decían, Judas, qué bueno que eres Judas. Tú sí que eres un siervo de Dios. Tú sí que te preocupas por los pobres. Claro, ahora como nosotros ya conocemos la historia, pues no lo vemos desde ese punto. Pero mirad lo que le dijo nuestro Señor Jesús. Mirad. En la palabra del Señor, en Juan 12:6. Pero dijo esto, no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Leyendo un poco de la biografía de Judas, dice que era uno de los letrados, mejor que todos sus discípulos. Tenía mucho estudio, tenía mucho conocimiento y era tesorero de la iglesia de Cristo. Él es el que llevaba toda la administración. Pero mira lo que pasó. Si nuestro Señor Jesucristo hubiese hecho una separación en medio de sus discípulos, ¿cómo lo hubiesen considerado a Jesús? Sí, pero Jesús, mira, si Judas quiere hacer el bien, quiere vender ese dinero y quiere entregar a los pobres. Pero el único que conocía su corazón, ¿quién era? Era Jesús, ¿verdad? El único que conoce nuestros pensamientos es Dios. Entonces el único que sabía que era un ladrón y que sustraía los bienes de la bolsa era Jesús. Entonces, en el comentario bíblico adventista de Mateo 13:29 nos dice nuestro Señor Jesucristo, Cristo permitió que Judas tuviera los mismos privilegios y las mismas oportunidades como los que gozaron los otros discípulos. Si no lo hubiera hecho así, los otros que no conocían el verdadero carácter del traidor podrían haber puesto en duda la sabiduría del Maestro. Entonces, hermanos, tenemos que entender ahí por qué nosotros no podemos separar el trigo y la cizaña.
No lo podemos hacer porque solo Dios y los ángeles tienen la autoridad y el poder para hacerlo esto. Si nuestro Señor Jesucristo en ese momento le hubiese dicho a Judas, tú eres un ladrón, imagínate cómo se hubiesen quedado todos sus discípulos, ¿verdad? Imagínate. Pero vamos a ver, Jesús, ¿tú qué evidencias tienes de que Judas es un ladrón? Ahora lo conocemos, sí, porque ya conocemos la historia. Pero en esos días, ponte en los días de nuestro Señor Jesucristo, ellos no lo conocían. La obra que estaba haciendo Judas era buena. Pero como vuelvo a repetir, pero como nuestro Señor Jesucristo conocía su corazón, entonces sabía que Judas era un ladrón. Por eso dice que no podemos separar, no lo podemos hacer, porque si no, se pondría en duda, como dice aquí, la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo podemos ver en el libro del Deseado de todas las gentes, en la página 260. Otro ejemplo claro que lo tenemos de quién es trigo y quién es cizaña. También nos dice en Mateo, en el comentario bíblico adventista, en Mateo 13:29, hasta el mismo fin de su ministerio, Cristo nunca reprendió abiertamente a Judas, porque los discípulos, quienes sentían por el respeto y la admiración, se habrían sentido inclinados a simpatizar con él. ¿Tenía seguidores Judas? Sí, tenía seguidores. Lo tenían, dice, en buena estima. Pero vamos a ver ahora otro ejemplo de quién es trigo y quién es cizaña. Aquí lo tenemos a Pedro. Pedro dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y la palabra del Señor nos dice, muchas gracias mi hermano, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. Ahora mi pregunta es, ¿por qué no rogó igual por Judas? ¿Acaso Cristo hace excepción de personas? ¿Por qué no rogó también por Judas? Aquí nos está diciendo que Pedro, ¿verdad? Nosotros conocemos la historia que lo iba a negar 3 veces. Pero nuestro Señor lo dice que Satanás os ha pedido, no solo a Pedro, sino a todos sus discípulos. A todos sus discípulos para zarandearos. Entonces, ¿Satanás tiene poder para zarandear a las personas? Cristo, nuestro Señor Jesucristo, sabía que Pedro tenía sus luchas internas. Él lo sabía. La diferencia entre Judas, la sierva del Señor nos dice que Judas, nuestro Señor Jesucristo le dio todas las oportunidades como a los demás discípulos, pero él nunca se arrepintió. Dice que fue tomado por Satanás hasta el último instante. Por eso que le traicionó. Pero mientras Pedro, Dios conocía que él tenía un corazón de arrepentimiento. Por eso, porque él sabía que iba a sufrir más que los demás, por eso que nuestro Señor Jesucristo le dice, he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. Pero claro, en ese momento, Pedro, como siempre le gustaba hablar más y siempre estaba adelantado que los demás discípulos, dice, y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Ahora nosotros que conocemos la historia le hubiesen dicho, qué mentiroso que eres, Pedro. ¿Verdad? Qué mentiroso que eres, Pedro. Tú, mejor Judas, ¿no? Que se preocupaba por los pobres, pero tú eres un mentiroso. Pero claro, mira lo que dice la palabra del Señor.
La palabra del Señor nos dice en Lucas 22:34, y Él les dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que no me conoces. ¿Lo conocía o no lo conocía Dios? ¿Lo conocía o no lo conocía Cristo? Sí lo conocía. Pero la diferencia entre el trigo y la cizaña, entre Judas y Pedro, es que Judas no se arrepintió, pero Pedro dice que después que le negó las 3 veces, y luego dice que se alejó del sitio donde estaba y lloró amargamente. Entonces, ¿Pedro se arrepintió o no se arrepintió? Sí se arrepintió. Entonces, por eso Dios nos dice que nosotros no podemos separar el trigo de la cizaña, que deben estar juntos en la iglesia hasta conocer su carácter verdadero. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. No podemos separarnos. Nosotros, los que se consideren trigo, debemos convencer a las demás personas que vean en nuestro testimonio, que vean en el testimonio de que sí se puede cambiar el trigo en cizaña, pero que no sea al revés, que no la cizaña cambie al trigo. Voy terminando, hermanos. Consejos para la iglesia en la página 615. Oh, ¿qué día está delante de nosotros? ¿Qué zarandeo habrá entre aquellos que pertenecen ser hijos de Dios? Los injustos serán encontrados entre los justos, los que tienen gran luz, que pretenden ser hijos de Dios. Los injustos serán encontrados entre los justos, los que tienen gran luz y no han andado en ella. Serán tinieblas correspondientes a la luz que han despreciado. Y termino con esto, hermanos. Pero en los días de la purificación de la iglesia, se están apresurando rápidamente. Dios tendrá un pueblo puro y verdadero. En el poderoso zarandeo que pronto ocurrirá, estaremos mejor capacitados para pedir la fortaleza de Israel. Las señales revelan que está cercano el tiempo cuando el Señor manifestará que su aventador está en su mano y purificará completamente a su pueblo. ¿Quién dice que tiene el aventador en su mano? Dios. Al final de los tiempos, Dios va a ser el encargado de separar el trigo y la cizaña. Mientras nosotros nos mantengamos en la iglesia, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que pedirle a Dios diariamente, conociendo la verdad, que Dios tiene el poder y el Espíritu Santo para transformarnos. Gracias, mis hermanos. Un feliz sábado.